Muy buenos días, que Dios les bendiga, Dios los guarde. ¿Cómo han estado? Un saludo cordial del pastor Percy J. Riley, quien está transmitiendo en este momento desde Los Ángeles, California, en esta bella mañana. Hoy 15 de mayo del año 2020, bella mañana. Hoy 15 de mayo del año 2026. Alabado sea Cristo. Con permiso, voy a tomar un poquito de agua. Hoy vamos a seguir con el estudio que comenzamos, pero tengo como 5 estudios que estoy llevando al mismo tiempo, así que me tengo que tomar un tiempo. Creo que voy a hacer solamente un tema, desarrollar el tema, hablar del tema y terminar el tema, en vez de estar llevando 5 temas al mismo tiempo. Mejor dedicarle su debido tiempo a cada tema. Y creo que el unicitarismo merece ser tratado como lo que es. Y vamos a hablar del unicitarismo hasta que terminemos el tema de la serie, porque es una serie. Es un estudio bastante largo. Este que está aquí es todo el estudio. Miren cuánto es. Todo esto es el estudio de los unicitarios. Son como, ahorita les digo cuánto es. Son como 120 páginas del estudio sobre si Jesús es el Padre. Claramente, bíblicamente, la Iglesia por 2000 años ha enseñado que Jesús y el Padre son dos personas distintas. Lamentablemente, el unicitarismo ha renacido porque la herejía del unicitarismo volvió a nacer, fue revivida por un grupo de pastores pentecostales de las Asambleas de Dios que, por una falsa revelación que tuvieron, según Jesús se reveló a ellos en un sueño y les dijo que el bautismo era en el nombre de Jesús, que el Evangelio de San Mateo capítulo 28 verso 18 y 19 no era cierto, y que el bautismo debería realizarse en el nombre de Jesús. De ahí en adelante, el anatema del unicitarismo, que había sido rechazado por la Iglesia en el siglo IV, volvió a redimir. Pero las Asambleas de Dios, actuando bíblicamente, actuando como se debe de hacer contra toda herejía, expulsó a esos pastores de las Asambleas de Dios en 1913. De 1913 para este tiempo, la herejía del unicitarismo ha engañado a mucha gente. Actualmente existen 26 millones de herejes unicitarios, corrompiendo, engañando y manipulando las escrituras. Bueno, pues en esta noche o en este día, dependiendo a qué horas estén ustedes mirando, estén en vivo, vamos a hablar sobre lo que es los fundamentos de la controversia y metodología del unicitarismo. Vamos a estar definiendo la definición del unicitarismo modalista, diferencia entre el monarquianismo dinámico y el modalismo neosabeliano actual. Sí, aquí están mis notas. Voy a estar leyendo mis notas. Si algunos leen el preámbulo de un libro y piensan que eso fue lo que dijo el padre de la iglesia, León, ustedes saben a qué me refiero. Pues nosotros también leemos nuestras notas. Esto lo hacemos para llevar un orden del estudio que estamos llevando. Para comprender la naturaleza del error teológico que representa el unicitarismo moderno,
es imperativo realizar una disección histórica y conceptual de las corrientes que han intentado, bajo el pretexto de defender la unidad de la deidad, desmantelar la revelación trinitaria de las Escrituras. El término monarquianismo, acuñado originalmente por Tertuliano en el siglo III, designa un conjunto de doctrinas que enfatizan la unidad de Dios, monarquía, de tal manera que rechazan la distinción de personas en la esencia divina. Y ese es el problema de los unicitarios. Ellos no aceptan que dentro de la deidad existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esto, estas personas están erradas y están fuera de lo que es la doctrina cristiana. Para comprender, vuelvo a decir, la naturaleza del error que representa el unicitarismo moderno, es imperativo realizar una disección, ¿sí?, para poder entender mejor lo que es esta doctrina, esta enseñanza que ha engañado a muchas personas. El término monarquianismo, acuñado originalmente por Tertuliano en el siglo III, designa un conjunto de doctrinas que enfatizan la unidad de Dios, monarquía, de tal manera que rechazan la distinción de personas en la esencia divina. Este movimiento se bifurcó históricamente en dos ramas fundamentales, que, aunque comparten el rechazo a la Trinidad, operan bajo presupuestos cristológicos diametralmente opuestos: el monarquianismo dinámico y el monarquianismo modalista. Son dos cosas totalmente diferentes. El monarquianismo dinámico, también conocido como adopcionismo, sostiene que Jesús fue originalmente un mero hombre, dotado de una virtud o fuerza divina, dinamis, especial en el momento de su nacimiento o su bautismo. En este esquema, Cristo no es Dios por naturaleza, sino que fue adoptado por el Padre debido a la perfecta obediencia, lo que lo eleva a un rango de divinidad honorífica o secundaria. Por esto, hay sectarios, herejes, que sostienen que Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios. Herejes que sostienen que Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios. Vaya a ver el gran error que estos tienen. Entonces, de ahí vienen tantos problemas hoy en día. ¿Dónde me quedé? Vamos a ver. Representantes antiguos como Teodoto el Curtidor y Pablo el Samosata promovieron esta visión, que en esencia es una forma de unitarismo racionalista que niega la preexistencia eterna del Logos y reduce al Salvador a la categoría de criatura. Yo sé que ustedes han escuchado a muchos decir en las redes sociales que Jesucristo simplemente era un ser humano, que es hijo de Dios, sí, pero que no es Dios en sí. Es simplemente un ser humano, nada más. Desde una perspectiva reformada, esta postura es un ataque directo a la suficiencia de la redención, pues un Salvador creado no posee la dignidad infinita necesaria para satisfacer la justicia divina contra el pecado. En otras palabras, si adoptamos, creemos lo que los unitarios dicen sobre Jesús, entonces quien murió en la cruz fue simplemente un hombre carnal, un hombre natural, un hombre que honestamente, al ser comparado con usted o yo,
No tiene ningún mérito. Simplemente es un ser humano, un hombre. Ahora, si creemos lo que los unitarios dicen, que Jesús es simplemente un hombre, eso nos deja en grave peligro. Nos deja, hermanos amados, en un lugar donde no queremos estar cuando partamos de esta tierra. Por esta razón es importante entender, hermanos amados, que quien murió en la cruz del Calvario no fue un hombre común y corriente. Quien murió en la cruz del Calvario fue la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado. Esto les parece imposible a los unitarios o a los unicitarios. En el polo opuesto se halla el monarquianismo modalista, que constituye la raíz genética del unicitarismo moderno. En otras palabras, el unicitarismo moderno, lo que nosotros hemos visto en las redes sociales y en la vida real de los solo Jesús, son descendientes directos del monarquianismo modalista, que constituye la raíz genética del unicitarismo moderno. A diferencia de los adopcionistas, los modalistas afirman con vehemencia la divinidad de Jesucristo. O sea, ese es el gran peligro de los unitarios, de los unicitarios modernos, que ellos sí te pueden ver a la cara y decirle al trinitario: Jesús es Dios. Ellos creen que Jesús es Dios, los unicitarios. El problema con la enseñanza o la cristología unicitaria es esta: que ese Cristo, ese Jesús al que ellos llaman Dios, no es el mismo Jesús al que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces, cuando un unicitario te dice: yo creo que Jesús es Dios, no es el mismo que encontramos en la Biblia. Ese Jesús de los unicitarios, al que ellos proclaman Dios, hermanos amados, es un Jesús inventado. Es un Jesús creado por los unicitarios. Para ellos, Jesús es el Padre. Por eso es divino. En otras palabras, para ellos, Jesús es como esta botella. ¿Sí? Esta botella en este momento tiene agua. Está llena. Pero si yo me tomo toda el agua, queda este bote vacío. Bueno, para ellos, para los unicitarios, Jesús es como esta botella de agua vacía. Nada más es un estuche. Nada más. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Padre, viendo a Jesús, el estuche de carne vacío, viene, lo posee, digámoslo de esta manera, entra ahí, y entonces ese cuerpo humano, ese cuerpo de carne, ese estuche, tiene la divinidad del Padre. ¿Sí me están entendiendo? Por ende, ese Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, es simplemente un estuche de carne en el cual el Padre vino a morar mientras estuvo en la tierra. Ese es el Jesús al que predican los unicitarios. Pero el Jesús que predicamos los trinitarios es el Jesús de la Biblia. Vamos a Hebreos, capítulo 1, verso 1. Vamos a ver. Tengo la Biblia, esta Biblia aquí, es la Biblia textual.
cuarta edición. Y aquellos que conocen la Biblia textual saben perfectamente que los libros en esta Biblia están en un orden diferente al de las Biblias normales. Pero vamos a Hebreos capítulo 1. Y ténganme paciencia que ya lo encontré. Es nada más encontrar Hebreos capítulo 1. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, hermanos amados? Ahorita ya lo encontramos. Vámonos a Hebreos capítulo 1. Hebreos 2. Pero yo necesito Hebreos 1. Gloria a Dios. Aquí está. Hebreos capítulo 1. Veamos cuál es el Cristo que predicamos los trinitarios. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por el cual hizo también los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú? ¿Aquí quién está hablando? Aquí está hablando el Padre. ¿Y a quién le está hablando el Padre? Le está hablando al Hijo. Así que el título del estudio de hoy ¿es Jesús el Padre? Bueno, pues en Hebreos capítulo 1, verso 8, estamos desmantelando esa falsa creencia unicitaria. Porque ¿a cuál de los hijos de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú? Y yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré padre para él. No dice yo seré padre para mí mismo. Dice yo seré padre para él. Y él será hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus servidores llamas de fuego. Pero respecto al Hijo, y fíjense que aquí el autor de Hebreos hace una distinción entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué dijo el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. ¿Cómo llama el Padre al Hijo? Dios. ¿Sí? Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgarrarán como una vestidura, como un manto los enrollarás, y como vestiduras serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El Jesús que nosotros predicamos es Dios.
El Jesús que predican los unicitarios es un muñeco, un estuche, un pedazo de carne vacío en el cual vino a morar el Padre. Esa es la diferencia entre el Cristo que nosotros predicamos y el Jesucristo que predican los unicitarios. Falso, totalmente falso. Por esto los unicitarios no pueden ser cristianos, no pueden ser hijos de Dios, no pueden ser evangélicos y no son sola escritura. Así o más claro. O quieren que quite la imagen que está atrás de mí y ponga una pizarra para ponerles manzanitas para explicarles. No, mi estimado hermano, los unicitarios son herejes. Jesús no es el Padre y el Padre no es Jesús. Esa es una mentira diabólica que los unicitarios han creado para engañar a la gente. Pero vamos a seguir. El unicitarismo moderno o neosabelianismo, surgido formalmente en 1913, hereda este andamiaje modalista, pero introduce modificaciones significativas que lo diferencian del sistema sabeliano clásico. Mientras que el sabelianismo antiguo solía ser secuencial, un modo a la vez, porque eso era el sabelianismo antes, pero ahora se han mutado, han cambiado, ¿sí? Ahora es, hermano amado, el neomodalismo unicitario actual a menudo sostiene que estas manifestaciones pueden ocurrir simultáneamente. En otras palabras, Jesús, este es Jesús, se cambia. Se está cambiando máscaras simultáneamente. En un momento puede ser el Padre, ¡pah! En otro momento puede ser el Hijo y en otro momento puede ser el Espíritu Santo. ¿Ves lo ridículo y lo payasos que son los unicitarios? Porque solamente a un payaso, y con respeto a los payasos, no quiero faltarle el respeto a los payasos. Yo sé que los payasos tienen una profesión seria, una profesión muy linda, pero los unicitarios son payasos, en el mal sentido de la palabra. Se burlan de Dios al hacer a Dios un esquizofrénico, un Dios que tiene problemas de personalidad. Eso es el unicitarismo. Por esto, hermanos amados, debemos de ver que mientras el sabelianismo antiguo solía ser secuencial, un modo a la vez, el neomodalismo unicitario actúa a menudo, sostiene que estas manifestaciones pueden ocurrir simultáneamente. La premisa central del unicitarismo contemporáneo es que el nombre Hijo se aplica exclusivamente a la naturaleza humana. ¿Sí me entendieron? Para los unicitarios, el nombre Hijo se aplica exclusivamente a la naturaleza humana de Jesús. Y si esto se lo dicen a un evangélico que no conoce la doctrina trinitaria, lo van a engañar. Por eso mucho pentecostal cae en las redes unicitarias, porque le empiezan a enseñar el nombre de Hijo se aplica exclusivamente a la naturaleza humana de Jesús. Para empezar, los unicitarios no saben lo que es una naturaleza. Una naturaleza humana, hermanos amados, no tiene nombre.
No. Una naturaleza humana, una naturaleza es algo abstracto, algo que no se puede ver. ¿Sí? Ellos dicen que el término y por esto ellos no aceptan la preexistencia de Cristo. Ellos no creen que Jesús preexistió. Ellos creen que Jesús fue creado. Los unicitarios. Por esto los unitarios también. Por esto ellos no pueden creer que Jesús sea Dios en la carne, porque son unos herejes. Mientras que la deidad dentro de ese cuerpo es la persona del Padre. ¿Sí me entienden? O sea, Jesús, el Hijo, se aplica exclusivamente a la naturaleza humana de Jesús, mientras que la deidad dentro de ese cuerpo es la persona del Padre. En otras palabras, ¿Jesús es divino? Sí, entre comillas, porque dentro de él está el Padre. Por eso Jesús es divino, no porque la persona de Jesús, el cuerpo de carne, esa persona sea una persona divina. Espero me estén entendiendo lo que estoy explicando. Pero bueno, para el teólogo unicitario, no existe un hijo eterno. ¿Sí me entendieron? Para el teólogo unicitario, para el unicitario de a pie, no existe un hijo eterno. Eso no existe, según ellos. El hijo nació en el tiempo y su papel concluirá en el futuro. En otras palabras, ese Jesús que adoran los evangélicos, ese Jesús que adoran los bautistas, los pentecostales de verdad, los reformados, los anglicanos, los presbiterianos, los católicos, ese Jesús que adoramos todos, ese Jesús dejará de existir en el futuro. Porque para los unicitarios y unitarios, Jesús es una criatura creada. ¿Sí ven por qué el unicitarismo es una herejía? Jesús es una criatura creada. Él no es eterno. Jesús es una idea, un pensamiento de Dios, pero no es eterno. Por esto, para el unicitario, para la teología unicitaria, Jesucristo no es un hijo eterno. El Hijo, quien nació de la Virgen María, nació en el tiempo y su papel concluirá en el futuro, cuando la humanidad sea absorbida o deje de ser necesaria para la comunicación divina. O sea, Cristo tendrá un fin. Jesús dejará de existir. Eso es lo que enseñan los unicitarios. Jesús no preexistió. Jesús no estaba con el Padre antes que el mundo fuera creado. Eso enseñan los unicitarios. Y este mensaje va para los trinitarios, para los pentecostales. Dejen de llamar a los unicitarios hermanos. Porque los unicitarios no son hermanos. No son cristianos. Y mucho menos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Déjenme tomar un poquillo de agua. Está haciendo calorcito, ¿eh? Gloria a Dios. Bueno. Esta distinción es crítica. El unicitarismo moderno no es un unitarista quien niega la deidad de Cristo, como el ariano o el adopcionista, o como los judaizantes, sino un modalista que niega la personalidad del Hijo al afirmar que Jesús es el Padre
El unicitarismo fragmenta la identidad de Cristo en una dualidad de sujetos que raya en un nestorianismo, un Jesús humano que ora y un Jesús divino, el Padre, que escucha la oración. En contraste, la cristología ortodoxa cristiana defendida por los concilios ecuménicos sostiene que Jesús es una persona divina, la segunda de la Trinidad, que asumió una naturaleza humana completa, sin que esta asunción signifique la identidad personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vuelvo a repetirlo. Al afirmar que Jesús es el Padre, el unicitarismo fragmenta la identidad de Cristo en una identidad de sujetos que raya en el nestorianismo, un Jesús humano que ora y un Jesús divino, el Padre, que escucha la oración. En este contraste, la cristología ortodoxa defendida por los concilios ecuménicos sostiene que Jesús es una persona divina, la segunda de la Trinidad, que asumió una naturaleza humana completa, sin que esta asunción signifique la identidad personal entre el Padre y el Hijo. San Juan capítulo 1, verso 1 y 18, San Juan 17, 5, 23, y el error unicitario consiste en despersonalizar al Hijo eterno, para convertirlo en un mero apéndice carnal de un Dios unipersonal, vaciando así el misterio de la encarnación de su verdadera gloria interpersonal. ¿Sí entendieron? ¿Sí están entendiendo el mensaje? Cómo el unicitarismo es una de las denominaciones, una de las enseñanzas más corrosivas, más dañinas que han surgido del pentecostalismo. Yo aplaudo, honestamente, a las asambleas de Dios por haber reconocido la herejía unicitaria en medio de ellos y haberla expulsado. Ojalá que muchos trinitarios pentecostales aprendieran la lección y aprendieran doctrina, teología y Biblia. Muchos pentecostales dicen, la teología no es importante. No, la teología es importante porque está basada en la Biblia, en la palabra de Dios. Gracias a la teología podemos entender, comprender que el unicitarismo es una herejía corrosiva que daña el alma y que destruye o intenta destruir a Jesucristo. El unicitarismo es lo más dañino que puedes haber hoy en día dentro del cristianismo. Ahora, veamos, ¿me queda tiempo todavía? Sí, me quedan 20 minutos con la ayuda de Dios. Presuposiciones hermenéuticas. Análisis de la falacia del razonamiento circular unicitario sobre el Shema. Vamos a estudiar el Shema. Todos sabemos lo que es el Shema, ¿no? El Shema de Israel. Permítanme encender aquí. Gloria a Dios. Déjenme por acá. Gloria a Dios. Ok. Ya me lo terminamos. No se preocupen. La arquitectura del pensamiento unicitario no descansa sobre un estudio exegético imparcial, sino sobre un conjunto de presuposiciones que operan como axiomas incuestionables. La principal de estas presuposiciones
es una interpretación reductiva del monoteísmo hebreo, específicamente del Shema de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que actúa como el filtro a través del cual se procesa toda la revelación posterior. El análisis lógico de la argumentación unicitaria revela un uso constante de la falacia petilio. Déjame ver. Petitio principii o petición de principio, donde la conclusión a la que se pretende llegar, que Dios es unipersonal, está ya insertada en la premisa inicial del análisis. El unicitario parte de la premisa de Dios, excluye por definición cualquier tipo de distinción interna de personas. Cuando se enfrenta al texto de Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los modalistas asumen que la palabra hebrea echad denota una unidad absoluta y numérica que imposibilita la Trinidad. Sin embargo, el análisis lingüístico del Antiguo Testamento demuestra que echad a menudo se refiere a una unidad compuesta o colectiva, como cuando el hombre y la mujer se convierten en una sola carne. Génesis 2:24. O cuando el pueblo actúa como un solo hombre. Si el autor sagrado hubiera querido comunicar una unidad estricta, singular y sin pluralidad, habría tenido a su disposición el término Yahid, que enfatiza la celedad o el ser único. Al ignorar deliberadamente el campo semántico de echad, el unicitario comete la falacia de la evidencia selectiva, ignorando los datos gramaticales que contradicen su dogma preestablecido. Este razonamiento circular se hace más evidente cuando se abordan que muestran una clara interacción interpersonal entre el Padre y el Hijo. Para el unicitario, dado que ya ha probado mediante una lectura prejuiciada del Antiguo Testamento que Dios es una sola persona, textos como el bautismo de Jesús o la oración en Getsemaní deben de ser reinterpretadas forzosamente. En lugar de permitir, hermanos amados, que la revelación correcta, que la revelación que Dios nos muestra en su palabra, los unicitarios tergiversan muchos versículos bíblicos. Por esto ellos rechazan la revelación progresiva del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento arroja luz sobre la naturaleza compleja. El Nuevo Testamento arroja luz sobre la naturaleza compleja de la unidad divina. El unicitario impone su concepto de unidad unipersonal. El texto de los evangelios, hermanos amados, han sido manipulados, tergiversados por una mala interpretación unicitaria, cuyo único deseo es torcer la palabra de Dios y enseñar una falsa enseñanza como el Jesús es el Padre. Si Jesús ora al Padre, el presupuesto modalista unicitario dicta que es la carne hablando al Espíritu. Eso es lo que enseñan los unicitarios. Que cuando Jesús ora al Padre, Él se está orando internamente. O sea, la naturaleza humana mira y va a la profundidad de su existencia y habla con la naturaleza divina que vive dentro de él. Esa es la enseñanza unicitaria.
pues la posibilidad de que sean dos sujetos de la misma esencia está prohibida por su premisa inicial. Así de torcida es la unicidad. Así de torcidos son los unicitarios. Y es increíble, hermanos amados, que hayan trinitarios que por su falta de entendimiento, por su falta de discernimiento, por su falta de conocimiento bíblico, teológico y doctrinal, caigan en las mentiras y en los engaños de los unicitarios. Desde la dogmática reformada, este método es profundamente defectuoso porque somete la infalibilidad de la Escritura a una lógica humana racionalista que no tolera el misterio del Dios infinito. Vuelvo a repetirlo. Desde la dogmática reformada, este método unicitario es profundamente defectuoso porque somete la infalibilidad de las Escrituras a una lógica humana manipulada, racionalista, que no tolera el misterio del Dios infinito, mientras que la teología trinitaria es analógica y receptiva de los datos bíblicos en su totalidad, plurales y singulares. La hermenéutica unicitaria es impositiva, reduccionista, manipulativa. La falacia del círculo vicioso unicitario no solo tuerce la gramática, sino que es, en última instancia, crea un Jesús que es un acto de ventriloquismo divino. Eso es el Jesucristo que predican los unicitarios. Un ventriloquismo divino. Jesús es la marioneta. El Padre mete su mano en la marioneta y empieza a mover la boca de ese muñeco llamado Jesús. Y el Padre está diciendo, bienaventurados son los pacificadores. ¿Y qué hace el Padre? Moviendo la boca de esa marioneta llamado Jesús. Es la teología unicitaria. Ridícula, tonta y estúpida, que manipula la Escritura a su antojo. Y lamentablemente, mucho pentecostal le cree porque no lee la Biblia, no estudia doctrina, no estudia teología, solamente sigue lo que su pastor le dice. Algunos me van a decir, el pentecostal sí lee la Biblia, sí la lee, pero no la entiende. ¿Sí? Pero bueno, sigamos. La falacia del círculo unicitario no solo tuerce la gramática, sino que en última instancia crea un Jesús que es un acto de ventriloquismo divino, donde Dios aparenta una relación amorosa con un hijo, entre comillas, que en su sistema no posee una personalidad real y distinta. Por tanto, la refutación del unicitarismo exige romper este círculo, hermanos amados, hermenéutico, y volver a una lectura de las Escrituras que respete tanto la unidad de la esencia divina como la eterna distinción de la hipostasis revelada en la economía de la salvación. San Juan capítulo 17, versos 1, 5 y 21. Mis hermanos amados, en el próximo video, con la ayuda de Dios, estaremos estudiando
la naturaleza de la deidad en la revelación, la distinción entre el ser de Dios, o sea, la esencia, y las tres personas, hipóstasis. ¿Quiénes son las tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso será, si Dios así lo permite, en el próximo video. Bueno, pues yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya se me acabó mi hora de almuerzo. Tengo una hora, me quedan 10 minutos para regresar a trabajar. Quedamos en la paz de Cristo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hasta mañana o hasta el próximo video, si Dios así lo permite. Paz de Dios.